debajo de la clase social de la que ustedes acusan a los cristianos. O sea, se fue directamente contra los dioses griegos. Era una confrontación. Pero ¿saben por qué Tasiano podía hacerla? Porque en el mundo de la filosofía vence quien convence. Y los cristianos sabían que se le iba la vida a la iglesia. Y de la única manera que podían subsistir era a través del martirio. Y un dato que es interesante es que ya para el siglo IV, en Roma, con toda la persecución, había más de 2 millones de cristianos en el Imperio Romano. O sea, con toda la persecución, con todo el martirio, con todas las muertes, con todo y lo que... El cristianismo crecía, porque esos eslogan de patria o muerte, esos eslogan de invitación al martirio, eso produce efectos en la gente cuando se desarrollan causas. Y para los cristianos, ser cristiano era una causa. Y no les importaba. Bueno, de hecho, hemos señalado aquí que hubo ocasiones donde la cristiandad tuvo que pedirle a los cristianos que no se ofrecieran voluntariamente, porque ellos se ofrecían voluntariamente para el martirio. Ellos mismos decían, soy cristiano, arréstenme. Ellos no esperaban que nadie los acusara. Ellos mismos se acusaban, porque entendían, con cada mártir que muera, surgirán cientos de cristianos para la gloria de Dios. Entonces, esto no había concepto político que lo pudiera detener. Ahora, no todos los apologetas fueron tan radicales como Tasiano. De hecho, su maestro, Justino, el que fue maestro de él y el que lo indujo en el proceso, utilizó su ponencia de defensa con una estrategia totalmente distinta. Justino dijo, yo como filósofo voy a comparar los puntos de contacto entre el cristianismo y la filosofía griega. Y voy a enamorar a los griegos con la filosofía cristiana. Entonces, miren qué dato interesante. Los filósofos hablaron, según Justino, ¿no? Los filósofos hablaron de un ser supremo que se encuentra por encima de los demás seres y del cual todos los seres derivan su existencia. ¿Verdad? Era parte de la filosofía platónica. Pues él decía, en eso es que nosotros creemos. Hay un ser supremo del cual todos los seres derivan su existencia. Le decía, yo me voy suave, yo no me voy a ir como se va mi discípulo Tasiano. Por el otro lado decía, señores, Sócrates y Platón fueron los primeros que dijeron que existe vida después de la muerte física. Por lo tanto, nosotros no estamos tan lejos de lo que Sócrates y Platón han dicho, porque nosotros los cristianos decimos igual, hay vida después de la muerte. Eso como que a la gente le hacía sentido, ¿verdad? Pues fíjate, no están tan lejos de la verdad los cristianos, no son tan ignorantes, no son tan tontos como nosotros hemos creído que son. Por el otro lado, decía, Platón sabía que había un mundo de realidad eterna conectado a este mundo que es de sombra. Pues nosotros los cristianos creemos lo mismo. Nosotros los cristianos decimos que estamos en un peregrinar por este mundo, porque de aquí vamos ¿a dónde? Hacia la eternidad. Entonces, el planteamiento, y usted diga, y entonces, ¿por qué razón matan a Justino? Por lo mismo que hizo
con Trifón. Otro filósofo griego lo retó, Demócletes. ¿Y sabe lo que hizo él? Lo ridiculizó. Y este Demócletes fue, y como había el edicto que decía que solamente se arrestaban para muerte a los cristianos si eran acusados, él fue y lo acusó. Pero lo acusó porque quedó ridiculizado. O sea, Justino el Mártir fue punta de lanza para el cristianismo del segundo siglo. Fue el hombre que hizo unos planteamientos extraordinarios con respecto a la fe. Ahora, fíjese que él está hablando y ahora entra un poco más y le dice a los griegos: miren, ustedes los griegos dicen que la verdad viene como resultado del logos. El logos es la razón, ¿verdad? El logos es la razón. ¿Cómo es que ustedes llegan a esa conclusión? ¿Y cómo empiezan a exponerla? Pues ustedes dicen que el logos es una doctrina universal y que como doctrina universal todo hombre alcanza a comprender y a entender las cosas porque el logos está en el universo. Y ese logo que está en el universo trae el entendimiento al hombre. Y es como resultado de ese entendimiento que los hombres pueden llegar a unos niveles extraordinarios dentro de la sociedad. Justino Mártir le dice: señores, de la manera como todos los hombres en cualquier lugar saben que 2 más 2 son 4, es porque nosotros decimos que nuestra mente es impactada por el logos universal y que eso, el logos se encarga de hacérselo saber a todas las personas en todo lugar, que 2 más 2 son 4. Entonces él les dice: ese logos es lo que nosotros llamamos Cristo. Cristo es el logos de Dios. Ese conocimiento universal se hizo carne y habitó entre nosotros. Claro. Hay que señalar algo aquí que es importante. Justino el Mártir va a decir: los cristianos afirmamos que Cristo es el Logos que se ha hecho carne. Ese Logos es el que alumbra a todos los hombres desde el punto de vista universal. Yo estoy simplificando el concepto, ¿sabe? Dice: lo que hay de cierto en los escritos de Platón se debe a que el Verbo de Dios que se ha encarnado se lo dio a conocer. Fíjense que Justino dice: no, Platón sabe, porque el Logos se lo dio a conocer. Y a ese Logos yo le pongo nombre. Ese Logos se llama Cristo. Por lo tanto, lo que Platón sabe, lo sabe porque el Logos se lo dio a conocer. Así es que, señores, ustedes nos están atacando a nosotros ignorantemente, porque los filósofos antiguos, si tenían un logos que les revelaba, era precisamente el Cristo que nos revela a nosotros hoy en nuestra filosofía. Ese fue el argumento de Justino el Mártir para defender la fe en el segundo siglo. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, de los dos argumentos, ¿cuál es el más dañino? Más dañino para ti. ¿Y cuál fue el más peligroso?